Hola, Dios te bendiga. Vamos hoy a leer otro cachito de la palabra de Dios. Solamente quiero pedirle a Dios con todo mi corazón que lo que veamos aquí en este pequeño audio, que sea de bendición para tu vida y sobre todo que edifique el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y ahora yo te voy a estar trayendo la palabra de Dios en 3 momentos. Y vamos a ir a hace más aproximadamente unos 3000 años atrás, al Antiguo Testamento, y vamos a ir a ver a Daniel. Hoy quiero hablarte de permanecer en Cristo, porque sin Él nada podemos hacer, dice su palabra. Y vamos a ver cómo hizo Daniel para permanecer. El profeta Daniel, cuando fue llevado cautivo por Nabucodonosor, el profeta Daniel era un jovencito muy joven, muy joven, muy pequeño, un adolescente, y sin embargo, él supo tomar una firme decisión para permanecer en su Dios, en el Dios de sus padres, en el Dios de Israel. Y vamos a ir a la bendita palabra de Dios, y sabemos que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a leer en el capítulo 1 de Daniel, versículo 3, 4 y 5, pero yo me voy a ir desde el inicio, desde el 1 les voy a leer. Me voy a ir más para atrás. Dios ha puesto en mi corazón en este momento leer desde el inicio, y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó, ¿verdad? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de las comidas del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos jóvenes estaban Misael, Azarías, Ananías y Daniel, de quien hoy vamos a hablar. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, y cambió sus nombres a Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Pero hoy vamos a hablar de Daniel, cómo Daniel, siendo un jovencito, se mantuvo, permaneció en el Dios de Israel. Y dice en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Tenía temor de ser, decapitado, ¿verdad? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des solo legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración del rey, y haz después con tus siervos según veas. Esa era la confianza de Daniel, que cuando fuesen examinados iban a estar saludables, porque su Dios los iba a conservar sanos y fuertes. Entonces consistió pues con ellos en esto,
Y probó el eunuco, el jefe de los eunucos, por 10 días, como Daniel lo había propuesto. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de los muchachos tan robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres y agua, como Daniel había propuesto. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia y todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento y toda visión y sueños. Estamos viendo aquí cómo Dios ayudó a estos jóvenes, pero lo más importante que estamos viendo es cómo Daniel, siendo un jovencito, tenía esa firmeza de serle fiel a Dios, a quien siempre nos es fiel, a quien nunca se muda, a quien siempre está ahí para nosotros. Eso es lo que yo quiero traerles hoy día. El ejemplo de Daniel, que siendo un jovencito, Daniel supo permanecer en su Dios. Permanezcamos en Cristo, porque ahora nosotros tenemos ventaja sobre Daniel. No hay motivo para no permanecer, porque ahora tenemos su bendita palabra. Tenemos el sello del Espíritu Santo, esa guía, ese consolador que está ahí para cuando queremos ir atrás. Entonces, esa es la parte. Les dije que íbamos a ver la palabra de Dios en 3 momentos. Estamos viendo aquí cómo Daniel permaneció, cómo en el versículo 8 Daniel tomó una gran decisión, pero en el 9 nos dice cómo Dios puso gracia en Daniel. Por gracia de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros hemos sido salvos, porque no le hemos visto, solamente hemos creído por fe. Entonces rescatamos de Daniel que él tomó una decisión, que propuso en su corazón mantenerse firme, pero que además ofreció una alternativa. En nuestros días eso tenemos que hacer, tomar una decisión, proponer en nuestro corazón mantenernos firmes, pero ofrecer alternativas cuando la prueba viene. Si nosotros estamos en un trabajo donde creemos que podemos fallarle a Dios, tenemos la opción de retirarnos y creer en nuestro Señor Jesucristo que Dios va a proveer otro trabajo donde no nos veamos en esa vulnerabilidad de fallarle por el ambiente, por las tentaciones. Pero si no nos podemos ir de ahí, tengamos la firmeza que tuvo Daniel, porque Daniel estaba esclavizado, no podía salir de ahí. Pero Daniel tomó en su corazón, ¿y qué hizo? Ofreció una alternativa. Si has sido sellado con el Espíritu Santo, Dios te va a dar la gracia y vas a encontrar alternativas para no caer, para no ensuciarte en ese ambiente y sobre todo para ver la oportunidad de salir de ahí. Porque Dios siempre nos está llamando, sal de ahí. ¿De dónde? Pues del pecado, del ambiente, de todo aquello que nos pueda llevar a fallarle a nuestro Dios. Vamos a ir ahora al libro de Juan. Vamos a ir ahora a hace aproximadamente 2000 años, menos de 2000 años. Vamos a ir a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y vamos a leer del 1 al 10. Y en palabra de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer lo que Él nos dice cuando Él nos exhorta a permanecer en Él y por qué motivo separado de Él no podemos hacer nada. Y dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros tenemos un arbolito, vamos a compararlo con un árbol, y vemos que tiene ramas secas, que está feíto, que no está desarrollándose adecuadamente, ¿qué hacemos? Lo podamos, ¿verdad? Quitamos la rama seca, la maleza, le arreglamos su tierra, le ponemos agua, hacemos
todo lo necesario para que se desarrolle y dé buen fruto. Nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, nos da la guía para empezar nosotros a quitar todo aquello que no nos ayuda a desarrollarnos en Cristo Jesús, a crecer, esas ramitas secas, esas costumbres, esas tradiciones, esos hábitos negativos. Todo eso el Señor nos ayuda a quitarlo del camino para seguir caminando firmes hacia la patria celestial. Por eso dice que nuestro Padre es el labrador y es el que limpiará todo aquello que no nos lleve a dar buen fruto. Continúo leyendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les decía hace un rato, nosotros tenemos la bendita palabra, así que no hay ningún pretexto para no caminar firmes en el Señor, porque tenemos su guía, su palabra y su Santo Espíritu. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Los pámpanos son las ramas separadas del árbol, pues se secan. Disculpen que hoy estoy muy afónica, pero eso no se transmite, así que no, quédense con la bendita palabra de Dios, olvídense de mi afonidad. Ok, seguimos, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podrás dar fruto. Porque yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. De eso tenemos que cuidar, ¿verdad? De no quedarnos, de no separarnos del Señor, porque el día de que estemos frente a Él no queremos ser rechazados, queremos estar escritos nuestros nombres en el libro de la vida, inscritos en ese libro para vida eterna. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y todo lo que queréis, yo os lo seré hecho, yo los daré. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, fíjese, no poco, mucho, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué hermoso, ahí el Señor nos está diciendo que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Así como el Padre permanece en Él y Él guarda los mandamientos de su Padre, nos invita a guardar los mandamientos de Él. Porque si guardamos los mandamientos, es la mejor manifestación que nosotros estamos en Él. Fíjese bien, Daniel se guardó en la ley, permaneció en la ley, pero en la gracia nosotros tenemos gran ventaja y gran ayuda, porque tenemos al Santo Espíritu de Dios guiándonos y tenemos la luz de su palabra. No hay razón para no permanecer en nuestro Señor Jesucristo, en su camino, siguiendo sus pasos para llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque su santa palabra dice, Él lo dijo, yo soy el camino, o sea que no hay otra forma de ir al Padre sino a través de Él. Él lo dijo así, no dijo soy un camino, porque es el único, dijo soy el camino. Y Pablo nos dice del Evangelio de Cristo en Corintios, en 1 Corintios 15, en el 1 y el 2 les voy a leer y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no,
creíste en vano. Si tú dices que crees en nuestro Señor Jesucristo, pero no guardas esta palabra, este mensaje que yo te estoy dando, si tú no lo guardas en tu corazón para vivir de esa manera, porque acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, más peligroso de lo que entra es lo que sale de vuestro corazón, porque lo que emana de su corazón es lo que hay en él. Guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón para que sea nuestra guía de vida, para que conforme a esa palabra podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí dice su palabra, nos dice Pablo, si nosotros no guardamos la palabra y la obedecemos, en vano hemos creído. Creer no nos salva, creer no nos lleva al cielo. Sí, por fe creemos que nuestro Señor Jesucristo es el único camino, pero la obediencia es la evidencia de que realmente creímos y que somos salvos. Entonces, si no vivimos esa palabra, es la manifestación de que no fuimos salvos. Por eso dice, en vano creemos. Si no estamos dando fruto, es que estamos aún separados del tronco. Y el tronco es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nosotros somos sus ramas. Si estamos separados, no damos fruto. Entonces los frutos son la evidencia, dice Gálatas 5, 22 y 23. Pueden ir ahí y leerlo. Dice que es la evidencia, el fruto que ahí nos dice que debemos de dar, es la evidencia de que fuimos salvos. Pero aún más le doy otro texto. Pedro nos advierte en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17 y 18, les voy a leer ya para terminar, y dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, si nosotros ya somos salvos y ya hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que dar frutos y no podemos poner esos pretextos de que no es que mi amigo me invitó allí o es que en mi trabajo, el ambiente, no podemos poner esos pretextos. Aquí por eso tenemos que estar muy listos. Jesús dijo, velar, cuidar que nadie os engañe. Y el enemigo viene para engañarnos a través del trabajo, de las amistades, de la misma familia. Pero si nosotros estamos velando, ¿qué es velar? Estar atentos, estudiando la palabra de Dios, estar orando, estar pegados al tronco. Eso, permanecer, eso es estar velando, permanecer. Y a través de la oración y escudriñar la palabra de Dios es que nosotros nadie nos puede engañar, porque el Señor dijo, conoceréis la verdad y os seréis libres. Y por eso nos advierte aquí Pedro, en segunda de Pedro 3:17, pues nos dice, cuidaos, dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, dice, no de nosotros, por el error del otro, caigamos nosotros en el error. Por eso mira bien con quién te juntas, ¿verdad? Dice, que caigáis de vuestra firmeza. Nunca hay que decir, no, yo estoy firme, yo ya estoy listo para ir al cielo. Yo a veces escucho personas así pues yo pienso que es como caer en la arrogancia o en la soberbia cuando hay personas que dicen, no, yo ya leí la Biblia 3 veces, no, ya me sé ese capítulo. Pero hay que estarla leyendo siempre, porque es alimento para el alma. O alguien que dice, no, yo puedo ir a donde sea, a cualquier lugar, un prostíbulo, donde sea puedo ir porque no importa, yo ya soy salvo, yo voy al cielo. Pues por lo mismo, porque ya eres salvo, ya no vayas a esos lugares. Daniel tomó la decisión de no contaminarse. ¿Por qué contaminarnos nosotros? Hay quienes dicen también, no, lo que Dios se llevará es el alma, el cuerpo no importa. Pero el cuerpo es donde está el alma y donde está el Espíritu Santo de Dios. Así que hay que cuidar que el cuerpo esté limpio y esté santificado, porque ahí mora el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, dice el 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo creció Daniel en la gracia?
por su firmeza, por su fidelidad, porque permaneció en Él. Dios le dio gracia. Crezcamos nosotros en la gracia del Señor siendo fieles, teniendo firmeza, siendo obedientes a su palabra, vivir conforme a su voluntad. Continúo leyendo y dice, repito, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí me quedé. A Él sea glorias ahora y hasta el día de la eternidad. Si nosotros queremos en la eternidad estar con nuestro Señor, entrar por esa puerta y que Él nos diga, entra y descansa en el Señor. Imagínense qué bonito estar en su presencia, así con la frente en alto, sabiendo que vamos limpios ante Él y que aquellas ramitas secas que llevemos, Él las perdonará porque Él sabrá que estuvimos fieles, que le buscamos siempre, que quizá fue en contra de nuestra voluntad eso, pero no que sabiendo, por eso dice el Señor, dice su palabra, sabiendo, conociendo, teniendo el conocimiento, caigamos de la gracia solo por no permanecer. Eso es a lo que los quiero invitar hoy, a permanecer en nuestro Señor Jesucristo, en su camino, cuidar de ir limpiando todos los días, sacando de la maleta aquello que no nos permita continuar en el viaje. Y para eso todos los días tenemos que revisar cómo, pues doblando nuestras rodillas, ir en oración y permitiéndole al Señor que nos limpie, como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el que va quitando todo aquello que no le agrada. ¿Cómo lo quita? A través de la palabra. ¿Quién nos juzga? La palabra de Dios. Cuando usted se sienta a leer la bendita palabra de Dios y ora para que Dios le dé sabiduría, usted encuentra ahí que tiene cosas que tiene que desechar de su vida. Nadie se lo dice. Es Dios a través de su palabra que le enseña el camino y usted solito va quitando esos hábitos negativos de su vida y va transformando su carácter. De poco a poquito, no es de la noche a la mañana, pero es de poco a poquito, es viviendo en su palabra, viviendo en su amor. Pues a eso los invito, a que todos los días nos pongamos en sus manos para que el Señor labre ese camino, lo vaya limpiando para llegar en gloria y encontrar gracia para vivir aquí en victoria. Hoy les quiero pedir que oremos juntos, que oremos para que todo aquel que escucha este mensaje y decida entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor vaya limpiando, vaya quitando todo eso que no le agrada, para que se pueda presentar un día, ya sea que muera, que es lo más seguro que tenemos, morir, para ir a nuestro Señor, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, o que Él venga en las nubes, como dice su palabra, y nos lleve a su presencia. De cualquier manera, vamos a estar en su presencia para ese juicio, pero nosotros, los que hemos creído en Él, no vamos a estar para ese juicio de condenación, sino para un juicio de condecoración. ¿Usted quiere que el Señor lo corone? Porque así dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, pero de vida eterna. Así que yo lo invito hoy a que oremos para que Dios le dé sabiduría para caminar en su palabra y un día ser coronado por Él para reinar con Él en esa tierra que Él nos ha prometido, esa tierra santa. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este día que has hecho para nosotros. Te pedimos, Señor, que esta bendita palabra que estamos hoy compartiendo llegue a tu mente, a tu entendimiento, y que Dios te dé la sabiduría santa de Él y tengas el entendimiento, el discernimiento de separar de ti todo aquello malo que has hecho en la vida y se lo entregues hoy a nuestro Señor Jesucristo para que Él lo limpie. Como dice en su palabra, que si era rojo como la grana, Él lo va a dejar blanco como la nieve. Así que hoy te pido, Señor,
que laves todos nuestros pecados, que los arrojes al fondo del mar para que nos permitas ir a tu presencia limpio, Señor, y que con tu santa palabra y tu Santo Espíritu nos ayudes a caminar firmes en la fe para no ir atrás, para no caer, para no regresar a la inmundicia de pecado de donde tú nos sacaste, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque sin merecerlo tú nos has permitido conocerte y caminar en tu camino, siguiendo tus pasos a través de tu santa palabra. Y sabemos que estando pegados a tu rama, como dice tu palabra aquí en el Evangelio de Juan, que separados de ti nada podemos hacer, te pedimos que nos permitas permanecer en ti. Y aquellas personas que no te conocían y que hoy por primera vez te han recibido en su corazón, te pido, Señor, que les permitas no ir atrás, no volver atrás, porque hay un proverbio que dice en tu bendita palabra, que no seamos como el perro que vomita y regresa y se come su propio vómito. No seamos como el perro que se vuelve a su vómito, sino que nosotros, una vez que ya nos sacaste de esa inmundicia, caminemos limpios hacia ti, Señor, siguiendo los pasos que tú ya nos marcaste en tu evangelio. Gracias, Señor, por ayudarnos a permanecer en ti. Gracias por esas almas que hoy has salvado a través de la oración, Señor, que ellas te han entregado su corazón. Gracias por ellos, Señor, porque ellos ya no irán a la condenación eterna a morar con Satanás, sino que hoy los has sacado de las tinieblas a la luz admirable, para ellos a la vez ser luz para otros. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos quedamos seguros de que tú nos seguirás bendiciendo. Amén.